Bienvenidos a Hablemos de. En este episodio, vamos a adentrarnos en lo desconocido con un relato llamado La partitura perdida. Prepárense para sentir el escalofrío recorrer sus espinales mientras se sumergen en la oscuridad. El aire estaba denso, cargado de humedad, y el olor a musgo húmedo inundaba los pasillos del viejo conservatorio. Daniel, un joven violinista con manos ágiles y una pasión por lo clásico, se encontraba rodeado de partituras antiguas, polvo que se levantaba con cada movimiento y silencio sepulcral interrumpido solo por el tic-tac incesante de un reloj antiguo. Era la noche anterior al gran concierto, y Daniel buscaba desesperadamente la partitura original de una pieza perdida del maestro Beethoven, Sonata Nocturna. Le habían dicho que se encontraba en este conservatorio, escondida entre los archivos más antiguos. La pieza era legendaria, rumorada por ser demasiado perturbadora para el público de su época. Dicen que quien la tocaba experimentaba visiones inquietantes y sonidos que no provenían del mundo real. Daniel, ajeno a las leyendas, solo buscaba la gloria artística que una obra perdida de semejante genio le prometía. Se adentró más en la biblioteca, cada paso resonando en el silencio. Las luces eran tenues, proyectando sombras alargadas y ondulantes que bailaban al ritmo del viento que entraba a través de una ventana rota. Al fondo, una pequeña habitación estaba cerrada con llave. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna. Sus instintos le decían que esa era la clave para encontrar lo que buscaba. Después de varios minutos luchando con la cerradura, finalmente logró abrirla. La habitación era oscura y polvorienta, el aire denso con el aroma a madera vieja y humedad. En el centro, sobre un viejo escritorio cubierto de papeles amarillentos, reposaba una caja de cuero oscuro. Daniel la abrió con cautela. Dentro, descansaba la partitura, escrita en tinta negra y rodeada por un halo de luz tenue que parecía emanar del papel mismo. Al tocar las notas con sus dedos, Daniel sintió un cosquilleo recorrer su cuerpo. La partitura vibraba en sus manos y la música que emanaba no era solo sonido, sino una sensación, una presencia que se movía a su alrededor. Las sombras de la habitación comenzaron a contorsionarse y bailar con ritmo, como si estuvieran imitando la melodía. El silencio se convirtió en un mar de sonidos, murmullos lejanos, pasos agigantados, risas siniestras. Daniel no sabía si eran realidades o producto de su imaginación. La música se aceleró, volviéndose cada vez más caótica y aterradora. Daniel sintió que su mente se llenaba de imágenes confusas, figuras espectrales en el cuarto oscuro, una mujer con ojos vacíos mirándolo fijamente, manos espectrales que se acercaban a él. Entonces, un silencio absoluto. Daniel estaba solo, o al menos eso creía. De repente, la sombra de una figura alta y delgada se proyectó en la pared detrás de él. Daniel se giró lentamente, su corazón latiéndole a 1000 por hora. La figura se acercó, y Daniel pudo distinguir la silueta de un hombre vestido con un abrigo negro. El rostro estaba oculto en la oscuridad. ¿Has encontrado lo que buscabas? Daniel asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra alguna. La música es poderosa, puede revelar verdades ocultas, pero también puede despertar lo que se debe mantener dormido. La figura se acerca a Daniel, su aliento helado en el cuello del joven. Y ahora la sonata te ha encontrado a ti. En ese instante, un terrible dolor atravesó el cuerpo de Daniel. Su visión se oscureció y cayó al suelo.
Cuando despertó, estaba en su cama, en su apartamento. Era de mañana, la luz del sol inundaba el cuarto. El dolor había desaparecido, pero una sensación de inquietud persistía. Rebuscó entre sus cosas y encontró una pequeña partitura escondida bajo sus libros. La abrió con cautela. Era la sonata nocturna, pero las notas eran diferentes. No era música clásica, era un código, una serie de símbolos que le resultaba familiares, como si los hubiera visto antes. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. La búsqueda del conocimiento puede llevarnos a lugares inesperados. A veces, las respuestas que más anhelamos pueden ser las más aterradoras de todas. Hoy vamos a adentrarnos en un relato que te hará cuestionar la realidad, la percepción y el silencio. Prepárate para escuchar el silencio absoluto. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del viejo ático. Cada gota era como un pequeño martillo golpeando la madera, creando una sinfonía disonante que se mezclaba con el viento aullador afuera. Daniel, sentado en medio de montones de cajas desordenadas, frunció el ceño tratando de concentrarse en las palabras escritas en un viejo diario. El ático era frío y húmedo, un mausoleo del tiempo donde la luz del sol apenas lograba penetrar por una pequeña ventana al fondo. Las pocas lámparas colgando del techo castañeteaban con cada ráfaga de viento, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Un olor a humedad y polvo impregnaba el aire, un aroma que le recordaba a su infancia, a aquellos días de verano cuando exploraba la vieja casa de sus abuelos. Encontró el diario entre un montón de libros antiguos y fotografías descoloridas. Era de su abuelo, un hombre que siempre lo había rodeado de misterio, una figura distante y enigmática. Daniel se sumergió en las páginas amarillentas, leyendo sobre viajes a lugares lejanos, experimentos científicos ocultos y anotaciones crípticas que no lograba descifrar. De repente, el sonido del viento cambió. Se convirtió en un silbido constante, como si una bestia gigante estuviera suspirando por la ventana. Daniel se sobresaltó, sintiendo una punzada de miedo recorrer su columna vertebral. Miró a su alrededor, pero solo había las sombras danzantes y las cajas que parecían observarlo con ojos invisibles. El silencio se volvió más intenso, opresivo. El silbido del viento desapareció, reemplazado por un vacío absoluto. Daniel sintió como si estuviera en una burbuja, aislado del mundo exterior, atrapado en un extraño y siniestro silencio. «Esto no puede ser real», pensó con voz temblorosa, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. El miedo comenzó a apoderarse de él, creciendo con cada segundo que pasaba sin un solo sonido. Se levantó, buscando una forma de escapar del ático, pero las cajas y los libros parecían haberse multiplicado, bloqueando sus pasos. Las sombras parecían extenderse, acercándose a él como tentáculos hambrientos. Daniel retrocedió hasta chocar con la pared, su corazón latiendo frenéticamente en su pecho. De repente, un tenue brillo se apareció en la oscuridad, proveniente de una esquina del ático. Se movió con lentitud, revelando un pequeño objeto metálico que brillaba bajo la luz tenue. Era un espejo antiguo, casi oculto entre las cajas. Daniel lo miró con cautela, sintiendo una extraña fascinación por su reflejo. Se acercó al espejo y se miró a los ojos, pero en el reflejo no vio su propia imagen. En lugar de eso, vio a otro hombre, con rostro pálido e intenso, sus ojos negros como el vacío. El hombre del espejo lo observó fijamente, una sonrisa siniestra dibujada en su rostro. Daniel retrocedió horrorizado, tratando de apartar la mirada del reflejo,
pero era como si el espejo lo atrapara. No podía escapar de la mirada vacía y penetrante del hombre dentro de él. De repente, el sonido del viento regresó, pero esta vez era diferente. Era un rugido salvaje que llenaba todo el ático, desgarrando el silencio absoluto con una furia inimaginable. El espejo explotó en 1000 pedazos, y la luz intensa que emanaba de él inundó el ático. Daniel se sintió arrastrado hacia el centro del resplandor, sus sentidos abrumados por una energía desconocida. Cuando la luz se desvaneció, el ático estaba vacío. Las cajas habían desaparecido, los libros se habían esfumado y las sombras ya no danzaban. Solo quedaba Daniel, sentado en medio del silencio absoluto, mirando hacia un espejo roto en el suelo. No había rastro de la otra persona, solo su propia imagen reflejada, pálida y temblorosa. Y eso fue lo que nos dejó esta historia, el silencio absoluto. Nos recuerda que a veces las cosas más aterradoras no son lo que vemos, sino lo que no podemos oír, y que la percepción de la realidad puede ser frágil, fácilmente alterada por el miedo y la incertidumbre. Esta semana nos adentraremos en el oscuro mundo de la paranoia telefónica con una historia llamada La Última Llamada. Preparen sus auriculares, apaguen las luces y permitan que los sonidos tejan un telón de misterio alrededor suyo. Elena se sentó en su escritorio, el ordenador apagado, reflejando la luz pálida del atardecer. La lluvia golpeaba contra las ventanas con una insistencia monótona que recordaba al latido de un corazón enfermo. Un escalofrío recorrió su espalda a pesar del calor de la habitación. Desde hacía días sentía una tensión invisible apretándole el pecho. Sus dedos temblaban ligeramente mientras acariciaban el teléfono fijo, la única conexión con el mundo exterior. La pantalla parpadeaba vacilante, como si estuviera esperando un mensaje que nunca llegaría. El silencio del apartamento era denso, abrumador, roto solo por el silbido de la lluvia y el tic-tac del reloj. Sus compañeros de trabajo se habían marchado horas atrás, habían sido inusualmente evasivos esa tarde, evitando sus miradas y susurrando entre ellos con expresiones llenas de preocupación. Una sensación de malestar se había apoderado de Elena desde que llegó a la oficina. Era como si todo estuviera cambiando, pero no podía determinar qué o por qué. La incertidumbre era una plaga que se extendía como un velo negro sobre su mente. Intenta pensar en algo, cualquier cosa para desviar su atención del vacío creciente dentro de ella. Un recuerdo le vino a la mente. Un mensaje de texto de su madre hace unas horas. Era breve y enigmático. Cuidado con las sombras. Elena había ignorado el mensaje, atribuyéndolo al nerviosismo de su madre por sus problemas laborales recientes. Pero ahora, ese mensaje resonaba en su cabeza como una advertencia. De pronto, un sonido seco y metálico rompió el silencio. El timbre del teléfono fijo. Elena se sobresaltó, su corazón latiendo con fuerza. Era la primera vez que sonaba en todo el día. Se acercó al aparato con cautela, sus manos temblorosas mientras lo recogía del gancho. «¿Hola?», dijo Elena, su voz apenas un hilo tenue en el vacío de la habitación. Un silencio prolongado se apoderó de la línea. Luego, una voz suave y distorsionada, como si viniera desde los confines del espacio. «Elena». La sangre le heló en las venas. La voz era familiar, pero no podía identificar a quién pertenecía. Era un eco del pasado, un espectro que se materializaba en la oscuridad de su apartamento. «¿Quién es?», preguntó Elena, con el aliento atrapado en su garganta. La voz se acercó como si estuviera susurrando directamente a sus oídos. «Ya sabes quién soy». Elena cerró los ojos con fuerza tratando de bloquear la voz, pero era inútil.
Se sentía hipnotizada por ese sonido inquietante, un eco del miedo que se apoderaba de ella. De repente, una ráfaga de viento helado golpeó el apartamento. La luz parpadeó y los objetos comenzaron a temblar. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su mirada cayó sobre el espejo en la pared. En ese instante, vio algo que le heló la sangre. No era su reflejo. En el espejo, una figura oscura se movía con sigilo. Sus ojos brillaban con una luz siniestra y sus labios formaban una sonrisa maliciosa. Elena retrocedió horrorizada, sintiendo un miedo implacable invadir su alma. La voz volvió a sonar en la línea telefónica. «No tengas miedo, Elena. Te ayudaremos». Pero esta vez el tono era diferente, más suave, más reconfortante. Te ayudaremos a encontrar la verdad, a descubrir lo que realmente sucedió. Elena se quedó paralizada, su mente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La voz hablaba con una seguridad perturbadora, como si supiera algo que ella no podía imaginar. Con un esfuerzo titánico, Elena logró apartar la mirada del espejo y volvió a mirar el teléfono. «¿Quién es?», preguntó de nuevo, su voz débil y temblorosa. El silencio regresó, denso y opresivo. Finalmente, la voz volvió a hablar, esta vez con una melodía triste. «Somos los que te quieren proteger, los que saben lo que realmente sucedió». Elena se sintió aún más confundida. ¿Qué querían decir? ¿Qué verdad estaban tratando de esconderle? La lluvia seguía azotando contra las ventanas, creando un ritmo implacable que acompañaba el terror que corroía su interior. De repente, una luz cegadora inundó la habitación. Elena se tapó los ojos con las manos, incapaz de soportar la intensidad. Cuando abrió los ojos, vio a sus compañeros de trabajo de pie frente a ella, sus rostros pálidos y preocupados. Ellos también estaban mirando el teléfono fijo, pero ahora no temblaban ni parecían asustados. «Elena», dijo su jefe con voz suave, «te hemos estado llamando durante horas. Estábamos preocupados por ti». Elena se quedó sin palabras, incapaz de comprender lo que había sucedido. Sus compañeros le explicaron que habían notado un comportamiento extraño en ella durante el día y estaban preocupados por su bienestar. «¿La llamada?», preguntó Elena finalmente, señalando el teléfono. Su jefe asintió con la cabeza. «Sí, la llamaban para decirnos que estabas bien, pero que necesitabas ayuda». Elena se quedó sin aliento, sus pensamientos como un laberinto confuso. ¿Había sido real o una alucinación? ¿Quién había llamado realmente? Y así fue lo que nos dejó esta historia, una pregunta sin respuesta. Las sombras pueden jugar con nuestras mentes, las voces del vacío pueden confundirnos y las verdades a veces se esconden bajo capas de paranoia. Recuerden siempre, oyentes, que la línea entre la realidad y la ficción puede ser más delgada de lo que imaginamos. Gracias por escuchar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos oscuros. Nos vemos en el siguiente episodio.